Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un rato sobre lo que nos apasiona, el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, sobre uno de nuestros actores favoritos, el increíble Kerem Bürsin. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, y que involucra a Kerem, a su colega y expareja, Hande Erçel, y a los sentimientos que, según algunos, se desprendieron de ciertas declaraciones de Hande. El título lo dice todo, Kerem Bürsin, las palabras de Hande lo entristecieron, revela sus sentimientos. Ya les adelanto que el tema es delicado, pero intentaremos abordarlo con respeto, analizando la información disponible y, sobre todo, siendo conscientes de la privacidad de ambos actores. Así que si son fans de Kerem Bürsin, si les interesa el mundo de las relaciones en el espectáculo, o simplemente si les gusta el chismecito, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un análisis detallado con mucha información y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo esto. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y no olviden dejarme un like si les gusta el vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, fue una de las más mediáticas y queridas por el público. Se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. Su química era innegable y el romance traspasó la pantalla, conquistando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Fueron una pareja de ensueño, y la noticia de su ruptura, a principios de 2022, fue un golpe duro para muchos fans. La serie en sí misma fue un fenómeno y la conexión entre sus protagonistas era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. El público se enamoró de la historia de Eda y Serkan, pero también de la historia de Kerem y Hande. Sus apariciones juntos en eventos, sus publicaciones en redes sociales, sus declaraciones de amor, todo alimentaba la ilusión de los fans y consolidaba la imagen de una pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser efímeras. A pesar del cariño del público y de la aparente felicidad que irradiaban, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue sorpresiva y dolorosa para muchos. Las razones de su separación nunca fueron completamente claras, y se especuló mucho sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, pero la verdad, como suele suceder, probablemente residía en una combinación de factores complejos y privados. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande ha estado involucrada en otros proyectos, y Kerem también. Ambos han sido vistos con otras personas, y han mantenido un perfil un poco más discreto en lo que respecta a su vida sentimental. Han intentado con mayor o menor éxito proteger su intimidad de la voraz mirada del público. La vida de un famoso, especialmente en la era de las redes sociales, es un constante escrutinio, y cada paso, cada gesto, cada palabra, puede ser interpretado y analizado hasta la extenuación. Hande, por su parte, ha seguido consolidando su carrera como actriz, participando en diversas producciones y ganándose el reconocimiento de la crítica y del público. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, y han sabido reinventarse y adaptarse a las exigencias de la industria. Sin embargo, el cariño del público por esta pareja perdura, y cualquier declaración, gesto o rumor relacionado con ellos genera una gran expectación. El fenómeno Kerem y Hande sigue vivo en la memoria de muchos fans, y la curiosidad por saber qué pasa en sus vidas es constante. La nostalgia por la pareja que formaron en la serie, y en la vida real, es palpable en las redes sociales, en los foros de discusión, y en los comentarios que se hacen sobre sus respectivas carreras. Y aquí es donde entramos en materia con el tema principal de nuestro vídeo. Recientemente Hande Erçel ha hecho algunas declaraciones en entrevistas y eventos que
Según algunos han revelado detalles sobre su relación con Kerem, y sobre cómo se siente al respecto. Estas declaraciones, por supuesto, han sido analizadas y comentadas en diversos medios de comunicación, y han generado diversas interpretaciones. Lo que nos interesa principalmente es entender cómo estas palabras pudieron haber afectado a Kerem. ¿Realmente lo entristecieron? ¿Qué sentimientos se pueden inferir de sus reacciones, tanto en público como en privado? Para analizar esto, vamos a repasar algunas de las declaraciones más relevantes de Hande. En una entrevista, se le preguntó sobre su relación con Kerem y sobre los motivos de su ruptura. Hande respondió con una mezcla de diplomacia y sinceridad, que la relación había llegado a su fin de forma natural, que cada uno tenía diferentes proyectos y prioridades, y que al final, el amor se había transformado. También mencionó que guarda un buen recuerdo de su relación, y que le deseaba lo mejor a Kerem. Sus palabras fueron cuidadosas, evitando entrar en detalles que pudieran generar controversia. Habló de crecimiento personal, de la importancia de la individualidad y de la necesidad de priorizar los propios sueños y objetivos. En otra ocasión, durante una alfombra roja, Hande fue preguntada sobre si mantenía contacto con Kerem. Su respuesta fue ambigua. Dijo que no hablaban con frecuencia, pero que siempre había respeto mutuo entre ellos. De nuevo dejó claro que no había rencor ni mala voluntad, pero que cada uno había tomado caminos diferentes. Resaltó la importancia de mantener una relación cordial, a pesar de la distancia y de las circunstancias. Evitó cualquier comentario que pudiera interpretarse como una crítica o un reproche. Estas declaraciones en general fueron bastante cuidadosas y respetuosas. Sin embargo, algunos fans y medios de comunicación interpretaron que Hande insinuaba que Kerem no había sido tan comunicativo en la etapa final de la relación, y que, de alguna manera, había sido ella quien había tomado la iniciativa de distanciarse. La ambigüedad de sus respuestas, la falta de detalles concretos, y la aparente evasión de ciertas preguntas, alimentaron las especulaciones y generaron diversas interpretaciones. Algunos consideraron que Hande estaba siendo honesta y transparente, mientras que otros pensaron que estaba tratando de proteger su propia imagen y de justificar su ruptura. Ahora, ¿cómo reaccionó Kerem ante estas declaraciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada, y no suele hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones personales. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos y evitar cualquier tipo de polémica. Es un actor talentoso y comprometido con su trabajo, y ha demostrado ser una persona madura y responsable. Sin embargo, sí que ha dejado entrever algunos indicios de cómo se siente. Su silencio en sí mismo es una respuesta. La ausencia de comentarios, la falta de declaraciones públicas, son una forma de protegerse y de evitar que el tema se convierta en un circo mediático. Kerem es consciente de la atención que genera su vida privada, y ha optado por la discreción como la mejor estrategia para mantener su tranquilidad y proteger su imagen. En primer lugar, es importante destacar que Kerem no ha respondido directamente a las declaraciones de Hande. No ha hecho comentarios públicos, ni ha participado en ninguna entrevista para aclarar o desmentir lo que se ha dicho. Esto podría interpretarse como una muestra de respeto hacia Hande, y de su deseo de no avivar la polémica. Evitar la confrontación, el debate público, es una forma de preservar la armonía y de evitar dañar la imagen de ambos. Sin embargo, sí que hemos podido observar algunos detalles sutiles en sus redes sociales, y en su comportamiento en público. Por ejemplo, Kerem ha publicado algunas fotos y vídeos en los que se le ve reflexivo, pensativo, o incluso un poco melancólico. Algunos fans han interpretado estas publicaciones como una respuesta silenciosa a las declaraciones de Hande, y como una manifestación de sus sentimientos. Son imágenes que sugieren introspección, reflexión, y la búsqueda de la paz interior. Imágenes que hablan de un estado de ánimo particular, que puede estar relacionado con el pasado, con el presente o con el futuro. Además, se ha especulado sobre el hecho de que Kerem haya dejado de seguir a Hande en algunas redes sociales, o que haya dejado de darle me gusta a sus publicaciones. Esto, aunque pueda parecer algo trivial, es un indicio de que la relación entre ellos no es tan fluida como antes. Las redes sociales son un reflejo de la vida actual, y los gestos que se realizan en ellas pueden ser interpretados como señales de diferentes tipos de emociones y sentimientos. Por otro lado, algunos amigos cercanos a Kerem han revelado, en entrevistas o en redes sociales, que Kerem ha estado un poco más introspectivo en los últimos tiempos. ¿Qué apa?
pasado más tiempo con sus amigos y familiares, y que ha buscado refugio en sus aficiones, como el deporte y la lectura. Esto podría interpretarse como una señal de que está procesando sus sentimientos y tratando de superar cualquier tristeza que pueda estar sintiendo. La introspección, el contacto con seres queridos y la búsqueda de actividades que generen bienestar son estrategias comunes para afrontar momentos difíciles. Es importante señalar que todo esto son interpretaciones, y que no tenemos pruebas concretas de que Kerem esté realmente triste o afectado por las declaraciones de Hande. Sin embargo, basándonos en los indicios disponibles, es plausible que estas palabras le hayan generado cierto malestar. Es natural que después de una ruptura, especialmente si ha sido tan pública y mediática, haya un periodo de duelo y de reflexión. Y es lógico que Kerem, como cualquier persona, necesite tiempo para asimilar lo sucedido y para sanar sus heridas. Además, es posible que Kerem sienta nostalgia por el pasado, por los buenos momentos que vivió con Hande. Aunque la relación haya terminado, eso no significa que los sentimientos hayan desaparecido por completo. Es probable que Kerem guarde un buen recuerdo de Hande y que valore el tiempo que pasaron juntos. El amor, aunque se transforme o se acabe, deja una huella imborrable. En definitiva, la situación es compleja y llena de matices. No podemos afirmar con certeza que Kerem esté triste, pero sí podemos inferir que las declaraciones de Hande le han generado cierta incomodidad y que le han recordado el final de su relación. Es importante respetar la privacidad de ambos actores y no sacar conclusiones apresuradas. Lo más importante es que Kerem y Hande estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas personales y profesionales. En mi opinión personal, creo que es comprensible que Kerem se sienta afectado por las declaraciones de Hande. Aunque las palabras de Hande fueron en general positivas, es probable que le hayan recordado el fin de su relación y que le hayan hecho reflexionar sobre lo sucedido. Además, es natural que Kerem, como cualquier persona, se preocupe por la imagen que se proyecta de él y que quiera proteger su reputación. La forma en que se percibe a sí mismo y cómo lo percibe el mundo es importante para su bienestar personal y profesional. Sin embargo, también creo que Kerem es una persona fuerte y resiliente. Estoy seguro de que con el tiempo logrará superar cualquier tristeza y seguirá adelante con su vida. La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad y de salir fortalecido de ella. Kerem ha demostrado ser una persona capaz de superar obstáculos y de adaptarse a las circunstancias. Quiero destacar la importancia de no juzgar a ninguno de los dos. Tanto Kerem como Hande son personas que han pasado por una experiencia personal difícil, y merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. La vida de una persona famosa, aunque pueda parecer glamurosa y envidiable, tiene sus propios desafíos y dificultades. En resumen, hemos analizado las declaraciones de Hande Erçel, hemos examinado las posibles reacciones de Kerem Bürsin, y hemos tratado de entender qué sentimientos se pueden inferir de todo esto. Hemos visto que aunque no hay pruebas concretas de que Kerem esté triste, es plausible que las palabras de Hande le hayan generado cierto malestar, y que le hayan recordado el final de su relación. Es importante recordar que cada persona procesa sus emociones de manera diferente, y que Kerem tiene derecho a su privacidad. Debemos respetar sus sentimientos y no juzgar sus acciones. La empatía y la comprensión son fundamentales en este tipo de situaciones. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que es un tema delicado, pero creo que hemos logrado abordarlo con respeto y objetividad. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem está realmente afectado por las palabras de Hande? ¿O creen que simplemente está siendo discreto? Me encantaría leer sus ideas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y de las telenovelas turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos hablando sobre sus series y actores favoritos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.